Gracias, señores. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su espacio Sol de Opinión. Y vamos a conversar, a hablar con periodista, vocero de la Marcha Verde, y vamos a hablar de este tema tan importante como es la protesta de estas organizaciones de carácter social, reivindicativo, que busca que el país se encamine por mejores senderos. Estamos hablando, señores, de Jonathan Liriano. Jonathan, ¿cómo te sientes? Muy bien. Gracias por la invitación. Un honor, siempre le sigo en las redes sociales, a usted y a su compañera. Qué bueno, Jonathan. Y en la labor de comunicador, ¿qué estás haciendo ahora? Mire, yo trabajo a diario en un programa de radio, tenemos en la República Radio, en una emisora aquí de Santo Domingo, y de trabajo también escribo artículos de opinión en algunos medios de comunicación. Hasta hace poco trabajaba en Telantillas, en el Canal 2, 1+1. Sí. Los viernes tenía un espacio fijo, todavía voy ahí como comentarista de vez en cuando. Y también soy consultor de comunicación estratégica, porque me formé en esa área y me desempeño en esa dinámica, en el sector privado. Quise comenzar ahí porque eres un joven de apenas todavía no llega a 30 años. Sí, tengo más de 30 años. Tengo más de 30. Y comencé temprano también la comunicación, porque yo trabajé 5 años aproximadamente en el Listín Diario, sí. poco menos de 5 años en el Listín Diario, en el periódico El Caribe y en CDN, y he trabajado también para agencias, y coordino un periódico digital que ahora estamos reestructurando, que se llama el periódico El Grillo. El Grillo, sí. Ese nombre del Grillo, me llama la atención, Jonathan. Sí, porque es un guiño a la historia, porque primero el Grillo los símbolos, cuando ya están instalados en la mente y en la sociedad, ya es fácil comunicar su contenido. Entonces el Grillo hace ruido. Hace ruido. Pero República Dominicana, el primer periódico de contenido social político se llamaba El Grillo Dominicano, que era un documento que se repartía en contra de la dictadura haitiana, de la ocupación haitiana en República Dominicana, y El Grillo Dominicano fue ese primer periódico de contenido político, social, en reclamo de la separación de Haití. Qué bueno, qué bueno. Mira, no sabía... Sí, en el siglo XIX. No sabía lo que había pasado con el Grillo y por qué el nombre del Grillo, pero qué bueno. De ahí venía. Jonathan, ¿qué te motiva a ti a ese trabajo social? ¿De dónde viene esa vena por ese trabajo social que tú realizas y por esos movimientos de protesta? Antes de entrar al tema principal, yo quisiera saber esto, ¿de dónde vienes de la universidad, de tu familia? Sí. Mire, yo soy uno de 4 hijos de una pareja de emigrantes del campo. O sea, Santo Domingo fue creciendo en la década de los 80, a principios de los 90, en la marginalidad, y mis padres se instalaron en San Isidro, donde había empleo para militares, eso era lo que había, y yo crecí en San Isidro, duré un tiempo viviendo en la Fuerza Aérea, estudié en la Fuerza Aérea 12 años, en el Colegio Militar del Perpetuo Socorro, y viví en la zona del Bonito, esa zona ahí suburbana. Sí. Y de ahí vengo, me formé en la Iglesia Católica también, y vengo de las capas más bajas de la sociedad, vengo de la pobreza, y siempre he tenido inquietud por el estudio, siempre me ha gustado estudiar muchísimo, esa era una de mis pasiones. Y entonces la realidad que yo viví, en la que me desarrollé, junto con el mismo estudio de la historia de esa realidad, me ha llevado por sí sola a estar en los espacios donde se discute, donde se debate, al pendiente de lo que tiene que ver con lo común, con lo colectivo. Y también en la misma Iglesia Católica comencé el trabajo cultural y social, y dediqué varios años de mi vida, los primeros años de la juventud, solamente a hacer teatro y actividad cultural y educativa en diferentes partes del país, en el Teatro Nacional, en algunas provincias también, en zonas, especialmente en barrios pobres. Entonces, siempre desde muy joven he estado vinculado con estos temas sociales, y también por eso decidí estudiar periodismo. Desde que comencé el bachillerato ya tenía claro lo que iba a estudiar, porque estaba vinculado también con los temas sociales y la historia, que me gustaba mucho estudiar la historia. Y como me dice que viene de la Iglesia Católica, tú estabas viendo un comentario que yo estaba haciendo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué crees tú de ese comentario o qué tienes que agregar a la expulsión de la Iglesia Católica, o no de la Iglesia Católica, lo expulsando de la congregación salesiana, sí, al padre Rogelio? ¿Qué tienes tú que agregar como católico que viene de esa Iglesia Católica? Mire, yo soy un eterno enamorado de la Iglesia y de la comunidad de la Iglesia, porque como viví tanto tiempo en esa dinámica, casi a diario estaba en la parroquia,
sé que la iglesia no son sus representantes lo que la gente ve en la televisión, lo que sale en los periódicos. La iglesia es mucha gente que todos los días está teniendo práctica de acompañamiento a los pobres, de actos de solidaridad, de actos de amor. Entonces esa iglesia es la inmensa. Entonces a veces la representación en oficial y mediática no se corresponde con lo que es el cristiano común y lo que es la iglesia. En este caso, el padre Rogelio es conocido en el país entero y en parte del mundo como uno de esos cristianos de base que realmente están acompañando a la población más pobre en su día a día, y es un ícono, un símbolo de lo que es el cristianismo para muchos dominicanos y dominicanas. Lamentablemente, la iglesia es una diversidad mucho mayor de lo que mucha gente conoce. La iglesia es muy diversa, hay diferentes sectores e intereses. Entonces, esos sectores se autorregulan, se tienen sus propias normativas en el marco de las normativas de la iglesia, y muchas de esas normativas no son ni democráticas, ni tolerantes, ni mucho menos. Entonces, parece que esta ha sido una de las situaciones con esa congregación especial, y el padre Rogelio se ha visto afectada por la misma. Entonces, creo que es oportuno señalar a la gente que haga lo que haga esa congregación, esa decisión de la congregación, que también tiene derecho a tener su propio mecanismo y su decisión. Esas acciones no son las que representan a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es mucho más de eso. Y yo estoy convencido de que el padre Rogelio no necesita estar en esa congregación, ni en ninguna en particular, para seguir actuando como lo ha hecho, que es representando los intereses de los más pobres, que es el mandato de Jesucristo. Y el Evangelio es muy, muy claro en ese sentido. Sí. ¿Y la Iglesia Católica está ahora mismo el padre Rogelio? ¿Tú tienes algún contacto con el padre Rogelio? ¿Qué está haciendo el padre Rogelio ahora mismo? Sí, yo no, bueno, al padre Rogelio lo conozco, he tenido contacto con él como periodista, realmente lo he entrevistado, me tocado entrevistarlo varias veces. No, porque él siempre está apoyando los movimientos sociales. Y está en el movimiento también, siempre está en el movimiento, en Loma Miranda, ha estado siempre está encabezando ese movimiento, y no sé realmente en qué está, he visto lo que es su pronunciamiento. Pero el padre Rogelio anda por ahí, en pantaloncito cómodo, camisita y con su cabello rizado por ahí, claro, acompañando a la gente. Y eso yo creo que es lo más bonito y lo más importante. Claro, Así que no debemos preocuparnos tanto por eso. ¿En qué otro movimiento tú has estado, Jonathan, aparte de ahora que estás en la Marcha Verde, lo cual vamos a hablar en unos momentitos? Mencionaste Loma Miranda hace un momentito, ha estado al pendiente de lo que ha estado sucediendo con la situación de ese bosque que quiere ser explotado. Sí, mire, cuando yo, en San Isidro, hace como 10 años, San Isidro era mucha caña, zona subrural todavía. Después del Almirante había caña todavía, el Distrito Municipal San Luis, de donde yo vengo, era una zona cañera también. Y para nosotros, la capital estaba lejos y era venir a la capital. O sea, claro. Cuando yo vine de San Isidro a estudiar a la capital, y lo digo, es contradictorio con la gente que viene realmente de provincias más apartadas. Claro. Cuando yo vine de San Isidro a estudiar a la capital, ya, como le decía, yo tenía un contacto con los grupos sociales, culturales y pastorales. Y allá también participé del movimiento social en contra de un peaje que el gobierno quería instalar. Sí. Antes de llegar a San Isidro, y nos iba a excluir de la provincia. Entonces ahí comenzaron nuestras actividades. Lo iban a tirar más lejos ustedes. Exactamente, nos iban a poner más lejos de lo que estábamos. Sí. Ahí comencé mi participación con los grupos sociales y la fundación del Consejo de Desarrollo en San Isidro. Y de ahí para acá, cuando estoy en la universidad, me ha tocado participar de algunos espacios del movimiento estudiantil de la UAS, donde yo estudié, en mi alma mater, y en el movimiento por la coalición digna. Y el tema también contra la barric y la minería de gran escala en la provincia de Sánchez Ramírez. Entonces, en el movimiento del 4%, yo era reportero y no podía estar en las dos líneas, pero sí participé y ahora soy coordinador general de una fundación que se llama Cerito y Cruz, que es una educación que... Cerito y Cruz. La constituimos y la presidía en ese entonces Virginia Rodríguez, solamente para gestionar los recursos formalmente y las capacidades para un aporte que hicimos al 4%, que fue el video famoso aquel de una jovencita que aparecía con muñequitos, dibujitos, y que de alguna manera fue una chispa, y cuando comenzaban a dinamizarse las redes sociales en el país, que encendió y activó a muchísima gente con el tema de la educación. Entonces, después de eso he estado siempre apoyando el movimiento por la justicia fiscal y diferentes... Siempre he estado participando en la mayoría del movimiento, en la medida de mis posibilidades. Claro. Porque siempre tengo que combinar eso con mi trabajo y mis responsabilidades familiares también. Claro. Ahora estás en la Marcha Verde. Te vi hace unos días como vocero hablando
acerca del campamento que ustedes instalaron en las afueras de la Procuraduría General de la República. ¿Todavía está ese campamento? ¿Ya lo levantaron? Está instalado todavía el campamento. Sí. Es una respuesta rápida que hemos dado al expediente, porque hay mucha gente que cree que una movilización social surge de la noche a la mañana o es simplemente por espontaneidad. Incluso lo que se da, la gente ve por espontáneo, realmente detrás tiene mucho trabajo de muchos seres humanos. Nada importante, nada que produzca cambios, que movilice seres humanos es espontáneo. Eso es un discurso que idealiza lo que es el cambio y lo que es la sociedad. El trabajo de los seres humanos se organiza y el avance de los pueblos es a través de la organización. Entonces, como no teníamos certeza de que con la respuesta del Ministerio Público, si era desacertada, la gente iba a responder espontáneamente, a rechazar esa acción, decidimos tomar una medida rápida y de impacto. Y efectiva, y que pusiera la atención sobre nuestro discurso y la inquietud de la gente sobre el contenido del expediente. Entonces, de ahí surge la idea de instalar el campamento, que está ahora frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué hacen ustedes en el día a día en ese campamento? Yo vi que algunos abogados habían ido a dar diferentes temas. Yo quisiera que tú, de manera cronológica, me digas qué hace ese campamento en el día a día frente a la Procuraduría General de la República. Mire, el campamento, lo primero es, su función es estar ahí como un símbolo de resistencia, de estar al pendiente, de inquietud frente a lo que va a pasar con el caso de Odebrecht. Y en el día a día temprano se va alternando, se va rotando la participación en el campamento. En República Dominicana hay muchos grupos sociales, más de lo que sale en la televisión, en la radio. Aquí hay muchas organizaciones de campesinos, trabajadores, amas de casa, médicos, enfermeras. La sociedad dominicana tiene un nivel todavía importante de organización y articulación social. Entonces, esos grupos se alternan en estar en la mañana, en la tarde y en las amanecidas. Y entonces tratamos de que una vez al día o interdiario, cada uno de esos sectores tenga un pronunciamiento público de cómo la corrupción y la impunidad afectan a su sector. Hemos ya tenido pronunciamiento de las enfermeras que han explicado cómo la corrupción está afectando a la salud, y hemos tenido pronunciamientos de los trabajadores del transporte, de la construcción, las amas de casa también, siempre con datos técnicos oficiales del impacto de la corrupción, por ejemplo, como el Darío Contreras, una obra tan esperada por Santo Domingo Este, ese traumatológico, que es cotizada su reparación, su reconstrucción en cerca de 500 millones de dólares y termina casi en 2.000 millones de dólares, entonces, de pesos, perdón. Y así muchos ejemplos vamos poniendo para concientizar, porque el mayor aporte... ¿Y cuántos presos hay en el Darío Contreras? Porque no, el problema no es que exista corrupción para ustedes, sino que no hay consecuencias. Ese es el problema para nosotros y para todo el país, porque cuando usted hace las encuestas, es más del 84% que apoya la marcha verde de la población en el país. Y eso incluye hasta la gente del mismo gobierno, un 84% es casi la totalidad del país. Entonces todo el país que realmente está preocupado, incluso algunas personas participan del gobierno y están de acuerdo con el reclamo, aunque no lo pueden decir públicamente. Entonces, para nosotros, por ejemplo, este es el caso que usted propone, que presenta, Pimentel Caré dirige la OISOE, aparece ese escándalo del Darío Contreras y otros, se suicida la persona que se suicidó ahí en la OISOE, y la reacción es destituirlo y mandarlo para su casa, pero no hay investigación, no hay consecuencias. Si se fueron varios millones de pesos ahí, no se sabe dónde están los millones de pesos, y asimismo van a otros casos. Vienen el señor administrador de la OPRED, Diandino Peña, aparece un escándalo en la televisión grandísimo de cientos, miles de millones de pesos, y se destituye, se sustituye, y eso se queda en el aire. Entonces, hay gente todavía que se resiste a creer, porque yo creo que se resiste a creer, que en verdad los seres humanos tienen necesidad de justicia y deseo de justicia, y que los dominicanos, no importa si son del PLD, del PRM, realmente tienen el deseo, el sueño, el anhelo de vivir en un país un poquito más justo, institucionalizado y igualitario en la aplicación de justicia, porque a la gente no le gusta que le apliquen el mazo, lo ajusten, le impongan pagar impuestos, mientras otros
no lo hacen y además de eso se roban lo que la gente está pagando. Entonces, ese sentimiento, ese deseo de esa hambre y sed de justicia es algo que realmente existe en el pueblo dominicano. Jonathan, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos en breve con este y otros interesantes temas con Jonathan Liriano. Pausamos.